Vamos a orar. Padre, gracias por este día, gracias porque podemos reunirnos como iglesia, como familia, para recibir lo que viene de ti. Hoy te quiero poner este tiempo en tus manos, Señor, que sea voz de Dios y no de hombre, y que lo que tienes preparado para tu pueblo, ellos puedan ponerlo en su corazón y poder hacerlo una realidad en sus vidas. Gracias, Señor, por tu cuidado y por tu amor durante todo este año 2021. Y hoy, que es el último domingo de este año, seguimos amándote, bendiciéndote y seguimos diciendo que eres lo primero en nuestras vidas. Gracias, Señor, por todas las cosas que nos das y por tu cuidado. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Voy a leerle lo que dice la palabra en Filipenses. En el capítulo 4 voy a leerle el versículo 10 al 13. Filipenses 4, 10 al 13 dice así: Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin haya vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando vemos el contexto de esta palabra, podemos entender que la iglesia de Filipo por 2 años no sabían nada de la vida de Pablo. La última vez que supieron algo de él, estaba detenido en Jerusalén, en una cárcel. Y después escucharon que lo habían trasladado a una prisión en Roma. Pero Pablo reconoce nuevamente que estaba muy alegre. ¿Y por qué estaba alegre? Porque sabían que aunque los hermanos no lo habían ayudado, quizás financieramente, durante este tiempo en su ministerio, él sabía que ellos le amaban. Y eso le daba la tranquilidad y la alegría de saber de que ellos no lo habían olvidado. Es cierto que los hermanos de Filipos estaban interesados en la vida de Pablo, pero quizás se sentían un poco tristes porque habían perdido la comunicación con él. Por eso Pablo le dice, no es que estoy triste porque tengo escasez, sino que he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Por eso deben estar ustedes tranquilos. Hoy, que es el último domingo de este año, no sé cuál es tu situación, yo no sé por lo que tú puedas estar pasando hoy, pero cualquiera que sea, tú tienes que estar contento porque tienes a Jesucristo como el centro de tu corazón. Yo no sé cuántos de ustedes venezolanos recuerdan una canción que dice, voy a cantar así que no se vayan a burlar del pastor. Dice, Navidad que vuelve, tradición del año, unos van alegres y otros van llorando. ¿Se acuerdan de esa canción? Y esa es la realidad. Muchos llegan a la Navidad y quizás por lo que perdieron en ese año, por la situación que pasaron, pasan una Navidad triste. Perdieron un ser querido, quizás las finanzas no están bien. Pero hay otros que están alegres porque tuvieron éxito, porque hicieron negocios que se dieron, porque todos están celebrando como familia. Y eso está bien, eso es lo natural, es lo correcto. Nos vamos moviendo de acuerdo a la situación, de acuerdo a lo que estamos viviendo. Eso determina si estamos contentos o si estamos tristes. Y es lo natural. Pero el apóstol Pablo quiere llevarnos a otro nivel, a un nivel de estar contento cuando tengamos o cuando no tengamos. Y eso es lo que la palabra de Dios nos quiere hablar en este día. Lo natural es tener quejas. Lo natural es el enojo. Comparar, porque hay quizás aquel tiene más que yo, porque aquel le va mejor que a mí. Eso es lo natural. Porque cuando leemos la palabra y entendemos que Satanás fue echado de la presencia de Dios, porque él decía, ¿por qué la adoración tiene que ser para él si yo soy el principal de la adoración? ¿Por qué para él sí? ¿Por qué para mí no? Y por eso fue echado de la presencia de Dios. Entonces la naturaleza de nosotros como hombres es que tengamos sentimientos de ese tipo. Quizás tenemos codicia o estamos insatisfechos por lo que Dios nos ha dado hoy porque pensamos que merecemos más. Entonces contentarse, aunque parece ilógico, es algo antinatural.
tenemos que esforzarnos. Por eso que el apóstol dice, he aprendido a contentarme. Quiere decir que tuvo que hacer un esfuerzo y aprender cómo hacerlo. No es algo que está en nosotros. Necesitamos nosotros aprender a contentarnos cualquiera sea nuestra situación. Porque no es algo que nace con nosotros, no es algo adquirido. Tenemos que esforzarnos para hacerlo. Y ahí está el secreto del éxito que podemos tener como hijos de Dios. Porque tenemos que marcar una diferencia con el mundo. Cuando leemos la palabra de Dios, veo dos comparaciones de situaciones similares que sucedieron en la Biblia, pero que nos da un claro punto de que como tú puedas ver la situación de la vida, eso va a determinar el cómo tú puedas actuar. Cuando vamos al principio en Génesis, vemos a Adán y Eva. Y ellos fueron creados por Dios. No había más nadie en la tierra. No tenían a nadie que envidiar, ni ver otra familia que podía tener más que ellos. Más bien estaban en un contacto casi todos los días con Dios. Dios tenía solamente la atención en ellos. Tenían comida las 24 horas del día. Podían caminar, podían hacer lo que ellos quisieran. El hambre no era conocido para ellos. Pero cuando vino la tentación, fracasaron. Entonces pueden decir, ah, no, es que como yo, o como a mí me faltaba esto, o me faltaba lo otro, pero eso fue que yo cometí ese error. No, era porque comenzaron a ver y hacer las cosas por sí mismos, se olvidaron de Dios y fracasaron. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces nosotros le echamos la culpa a Dios, de que Dios, por tu culpa, o yo que estoy sirviendo, yo que voy a la iglesia, yo que estoy haciendo eso y no termino de ver el éxito en mi vida. Pero no resulta o no sucede que estamos esperando algo, y es que Dios quiere poner algo especial y quiere formar el carácter, y quizás por eso pasamos pruebas. Pero no es por ese hecho de que Dios se ha olvidado de nosotros. Ahora, vamos a ver la comparación de lo que la Biblia habla como el segundo Adán. Vino Jesucristo, y después de estar 40 días en el desierto, viene la tentación del enemigo, y lo primero que le dice es, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y él pudo haber caído en la tentación del enemigo porque su cuerpo como humano sentía hambre. Pero él le decía, escrito está. E iba con lo que decía la palabra de Dios. Por eso Jesús pudo tener la victoria ante la tentación de Satanás. Vean la diferencia entre Adán y Eva y Jesús. El enemigo vino a tentar, el enemigo vino a poner su parte, pero el que no estaba conectado fue el que fracasó. Hoy te quiero decir que como iglesia tenemos que estar conectados a la fuente que es Jesucristo. No en las situaciones que podamos ver, no en las situaciones que creemos que nos puede ir bien o nos puede ir mal, sino estar conectado con Jesús. Porque cuando estamos conectados, vemos las cosas de otra manera, en otro nivel, y entendemos, si hoy está pasando esto, es porque Dios quiere algo mejor para mí. Pero ese nivel llega cuando estamos en conexión con el Señor. Si no, esa etapa nos comienza a debilitar, y en muchos casos vemos que la gente se va de la iglesia, porque el enemigo cumplió su objetivo. Ahora vamos a ver también una comparación que podemos ver en la palabra entre dos iglesias. La vemos en el Apocalipsis. Y vamos a leer lo que dice el Apocalipsis 3:17. Aquí el ángel de Jehová le está hablando a la iglesia de la Odisea. Y dice, dices, soy rico, me he enriquecido y no me falta nada. Pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. La iglesia de la Odisea pensaba que ellos eran ricos, que ellos no necesitaban de Dios, que ellos tenían todo, porque lamentablemente en este mundo, si tú tienes en la cuenta, tú estás bien. Todo se resume a eso. Si tú no tienes en la cuenta, tú estás mal. Pero si tú tienes plata en la cuenta y puedes hacer y resolver con dinero, tú estás bien. Y ellos le decían al Señor, nosotros somos ricos.
No necesitamos. Pero fíjense lo que el Señor le dice. Y usa estos 5 adjetivos que no son nada agradables. Le dice, son infelices, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Porque tú has creído que porque tienes dinero, porque tienes una buena reputación o porque tienes un nivel financiero, ya eso es suficiente. Pero no se estaban dando cuenta de la arrogancia que estaban presentando delante del Señor. Ahora vamos a ver lo que sucede con la iglesia de Esmirna. En el Apocalipsis 2, versos 8 y 9. Escribe el ángel de la iglesia de Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Conozco tu sufrimiento y tu pobreza, sin embargo eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. Vean la diferencia. El Señor dice, sé que están pasando por necesidad. Quizás para la gente te hace ver que tú eres pobre, pero para mí eres rico. ¿Sabes por qué? Porque a ellos reconocer su necesidad han dependido 100% de Dios. Y por eso le dice, a ustedes lo he visto como lo han atacado, pero como me han buscado, para mí ustedes son ricos. Por eso es que hoy debemos sentirnos alegres de tener al Señor en nuestro corazón, porque Él va a dar la salida, Él nos va a dar de acuerdo a nuestra necesidad. Pero mientras nosotros queramos resolver por nuestros propios términos, quizás así la cosa se puede complicar. Entonces dile a la persona que está a tu lado, tu actual situación, ayúdame a predicar, tu actual situación no determina quién tú eres. Y esto se lo pueden predicar ustedes todos los días cuando se levanten y vean el espejo. Le dice, tu actual situación no determina lo que tú eres. Tú estás llamado a cosas grandes. Tú eres un hijo de Dios. No creas la mentira del enemigo. Levántate y sal porque Dios te va a dar la victoria. Por eso es que el apóstol Pablo podía vivir en ese nivel de alegría. No importa cuál era su situación. Porque todo estaba fundamentado en la confianza que él tenía en Dios. Por eso él podía ir con un corazón sincero y agradecer a Filipos y agradecer a la gente. Porque decían, yo sé que ustedes lo están haciendo con buena intención. Pero yo sé que la dependencia de mi vida está en las manos de Dios. Por eso yo estoy tranquilo. Estoy triunfante en medio de la necesidad. Estoy triunfante en medio del hambre. En la escasez, en la falta de alimento, en la soledad. Pero también, cuando estoy triunfante, estoy pegado de Dios. Porque le voy a decir algo, hay mucha gente, y no vayan a ver para los lados ahora, pero hay mucha gente que ora para que Dios los bendiga, y cuando Dios comienza a soltar la bendición y comienzan a estar bien, son los primeros que se apartan de venir a las cosas de la iglesia y de las cosas de Dios. Porque ahora están tan ocupados en la bendición que están recibiendo que se olvidan de quién le dio la bendición. Están orando porque quizás necesitan una unidad familiar o necesitan una sanidad o necesitan una ayuda de modo financiero, y cuando el Señor suelta la bendición, entonces ya no vienen a la iglesia porque ahora están de vacaciones con la familia, salen, entran y no tienen tiempo para las cosas de Dios. Por eso no dejemos que ninguna de las dos situaciones nos aparten de nuestra relación con Dios, porque el enemigo es muy astuto. Y sus artimañas siempre quieren ir con mucho o con poco de que nosotros desviemos la atención y nuestra mirada al Señor. Ahora el apóstol Pablo nos dice, yo no nací con esto. Ninguno de nosotros nació con esto. Esto tiene que ver con la formación de carácter. En ese proceso, mientras tú vas formando tu carácter y comienzas a andar en el espíritu, y comienzas a dominar el alma y a sujetar la carne, es donde tú vas a poder ser exitoso. Amén. Ahí es donde está la verdadera batalla espiritual. No es si tienes o si no tienes. En estos puntos, cuando tú sujetas la carne, cuando tú sujetas lo que el mundo quiere que tú hagas, y tú dices, no, yo lo voy a sujetar,
y me voy a poner bajo los pies del Señor, porque de Él es que va a venir la bendición. Amén. Y cuando tú comienzas a andar y a vivir conforme a la palabra de Dios, vas a ver cosas que tus ojos no pueden ver hoy, pero que Dios tiene guardadas y preparadas para ti. Porque cada cosa que dice la palabra de Dios es una promesa que se va a cumplir en tus vidas. Y por eso tú tienes que decir, aunque mis ojos no lo vean hoy, yo prefiero confiar en lo que Dios ha dicho en su palabra. Porque tarde o temprano la bendición me va a alcanzar y voy a poder abrazarla. Y cuando leemos la palabra podemos ver tantas palabras de confianza que Dios nos da, que tenemos que hacerlo una realidad en nuestras vidas. Que cuando venga el momento difícil, podamos sacarla a la luz y hacerlo hacer el acto de vivir en fe por medio de su palabra. La palabra nos dice que estoy contento porque mi Redentor vive. Y dice, Él es mi pastor y nada me faltará. Y si la palabra dice que nada te faltará, es porque nada te va a faltar. Pero para que nada te falte, Él tiene que ser tu pastor. Ahora, ¿qué significa que Él es tu pastor? Que tú tienes que estar dispuesto a que Él te dirija. Porque los pastores con una vara van llevando al rebaño. No andan como cabras locas queriendo hacer lo que le da la gana, sino que obedecen la voz del pastor. Entonces, si tú quieres que el Señor te dé lo que tú estás esperando, tú tienes que hacerlo el pastor de tu vida. Sí, pastor, pero es que mis ojos no están viendo lo que yo estoy esperando, me falta mucho. La palabra te dice, pídeme y te daré. El Señor está dispuesto a dártelo, pero tienes que hacerlo de Él lo primero en tu vida. Quizás el diagnóstico médico no es el más alentador, pero hemos entendido que por sus llagas hemos sido sanados. Entonces, cada dificultad que el mundo te presenta, Dios tiene una respuesta. Es que yo no tengo, es que no me alcanza, no tengo para pagar la renta, no tengo para pagar la luz. No doy diezmo ni ofrenda porque si lo doy me quedo corto y pagar el seguro. ¿Y qué ha dicho la palabra? No hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Es una promesa que el Señor nos está dando. No hay justo desamparado. ¿Y qué es justo? Aquel que ha sido justificado por medio del sacrificio que el Señor hizo en la cruz. Si tú tienes al Señor en tu corazón, tú eres justo. Y si tú eres justo y tienes a Jesús ahí en el corazón, entonces dice que no vas a ser desamparado y que tu descendencia no va a mendigar pan. Es una gran promesa lo que el Señor nos está dando. Es que no sé qué hacer, pastor, estoy desesperado. La palabra te dice, alza los ojos y mira. ¿De dónde vendrá tu socorro? Tu socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Dónde está esa promesa? Está en la Biblia, está en la palabra. Entonces no podemos vivir desesperados, no podemos vivir en tristeza, no podemos vivir en desesperanza cuando la palabra nos está dando todas estas promesas de confianza en Dios. Por eso es que no debemos estar tristes por las cosas que no alcanzamos, sino creer que todas esas promesas se pueden hacer realidad en nuestras vidas. El mundo nos ofrece una paz diferente a como Dios nos la puede ofrecer. El mundo te ofrece la paz y te dice, si tú tienes salud, si tú tienes dinero, si no le debes a nadie, si todo está bien, tú estás en paz, tú estás bien. Hablas de fiesta, hablas de hacer parrilla, hablas de salir, de reunirte, estás contento. Pero si alguna de estas cosas falla, entonces tú pierdes la paz. Pero la paz que Dios da es diferente, porque la paz que Dios da es algo que está interno y que nunca te dejará y que nunca te desamparará. Porque la palabra dice que Él da la paz no como el mundo la da. Amén. Y por eso te sigue diciendo, aunque vayas en valle de sombra y de muerte,
Él sigue teniendo vara y callado. Él sigue siendo tu pastor. Él sigue guiando tu camino y te sigue infundiendo aliento. Qué hermosas promesas podemos ver en la palabra de Dios. Pero mientras queramos buscar la felicidad en las cosas cotidianas, en el día a día, es ahí donde van a empezar a venir las frustraciones. Quizás económicamente, en mis temporadas, cuando jugaba béisbol profesional, podía tener mejores ingresos quizás que lo que puedo tener ahora. Pero ahí no estaba la paz. Había problemas, había dificultades porque estaba mal enfocado. Pero hoy que podemos vivir en la verdad del Señor, sabemos que el Señor no nos va a desamparar, que nada nos va a faltar, que Él va a ser nuestro Dios, nuestro proveedor, quien nos va a cuidar. Amén. Es solamente ver un cambio de actitud, un cambio de cómo debemos ver las cosas. Y por eso termina diciendo ese versículo, ese capítulo que leímos hoy, Filipenses 4, en el verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no es como muchos creemos de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque es un cliché o es un versículo que lo usamos ahí como para que nos vaya bien. No, el apóstol nos está diciendo todo lo puedo en Cristo porque ya he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y por eso viene la respuesta de decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo recuerdo que cuando yo jugaba profesional, yo le ponía los bates míos Filipenses 4:13. Pero yo lo hacía como un cliché, yo lo ponía ahí porque bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí le voy a meter a una línea a alguien o me va a ir bien. Pero no era algo que realmente yo estaba viviendo en el día a día. Y para que eso se pueda cumplir en tu vida, tú tienes que hacer el Señor lo primero en tu vida. Y ahí es donde tú vas a poder ver que realmente Él te va a fortalecer. Porque Él dice, ahí hay un hijo mío, ahí hay una hija mía que me quieren agradar, que quieren hacer las cosas como tienen que hacerlas, yo los voy a bendecir. Y yo le voy a enviar fuerzas y le voy a dar el sustento. Y voy a estar ahí pegado con ellos. Es la promesa que Dios nos está dando. Y ¿saben qué? Algo tan grande es que no te veas como estás hoy. Porque la palabra nos da una última promesa. Bueno, última en este día de hoy, en esta prédica. Porque las promesas del Señor son eternas. Pero nos da esta última que dice, cosas mayores que esta tú verás. No te puedes conformar por como estás ahora, porque vas a ver cosas mayores. Y fíjense lo que dice la palabra en Juan 1, 48 al 50. Natanael le preguntó, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió, me fijé en ti cuando estaba bajo la higuera, antes que Felipe te llamara. Entonces Natanael respondió, Maestro, tú eres el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Jesús le dijo, ¿crees esto solo porque dije que te vi debajo de la higuera? Pues todavía verás cosas más sorprendentes que estas. Amén. El texto de la palabra nos dice que cosas mayores verán. Él estaba impresionado a Natanael porque le dijo su nombre, porque lo había visto desde que estaba en la higuera. Pero el Señor me imagino que dijo, por eso tú vas a pensar que yo soy el Dios, el Hijo del Dios, por una cosa tan sencilla. Vas a ver cosas mayores que esta. ¿Y qué es decir vas a ver cosas mayores que esta? Es que vas a ver a Dios reflejado en tu vida de una manera tan grande que mucha gente se va a quedar sorprendido, que la gloria de Dios te va a alcanzar, que la gloria de Dios va a estar contigo desde que tú sales hasta que tú entras. Amén. Y cosas mayores tú vas a poder ver. Ahora, si hay algo que debemos entender en esta tierra, es que cuando tú vas a ver cosas mayores, cuando tú vas a pasar a otro nivel, siempre van a haber luchas. Siempre van a haber procesos. Siempre van a suceder cosas que tienen que fortalecerte para que tú puedas llegar a ese siguiente nivel. Nada va a ser entregado tan fácil. Todo tiene que tener un esfuerzo. Un esfuerzo físico, pero sobre todo un esfuerzo espiritual. Siempre ponía el ejemplo cuando dábamos los grupos de amistad, lo que era esos juegos de Mario Bros, que cuando llegas al final tienes que luchar con un dragón bravo y tienes que caerle 3 veces en la cabeza para poder derrotarlo. Y después que le ganas las 3 veces, pasas al siguiente nivel y el otro nivel comienza siendo suave.
Y aunque es el siguiente nivel, un nivel superior al que ya habías vencido, comienza siendo suave. Y se va poniendo difícil a la medida que vas avanzando. Y para poder llegar al siguiente nivel de ese, después de ese, te toca hacer cosas difíciles. Igualmente nos dice el Señor, tenemos que prepararnos porque cosas mayores verás, pero tienes que poner de tu parte. Y no puedo dejar de cerrar este año con 5 consejos prácticos que tenemos que hacer en el presente para poder ver cosas mayores en el futuro. Y son 5 consejos muy rápidos. Lo primero, el impulso. Para que un árbol pueda crecer necesita tener raíces profundas. Si no, no tiene chance. La importancia de las raíces profundas es que ayuda a tener una buena base. Por ahí va el inicio. Ahora, ¿qué significa esto? Si tú estás comprometido con Dios y comienzas a hacerlo a Él lo primero en tu vida y comienzas a tener una relación verdadera con el Padre y empiezas a fortalecer esas raíces, tú te vas a poder extender, vas a tener el impulso necesario para poder llegar a donde tú quieres llegar. Pero si las raíces no son profundas, cuando venga la primera lluvia, cuando venga la primera brisa, ese árbol se va a caer. Entonces el impulso que tú tengas para llegar comienza por las raíces. No arriba, sino abajo. No en la calle, sino en tu casa. En la intimidad que tú tengas con Dios. En ese cuarto cerrado, a solas con el Padre. Ahí comienzas a fortalecer las raíces para poder ver la bendición de Dios. Lo segundo, aceptar el presente, pero viendo el futuro. No podemos avanzar si no vemos lo que tenemos hoy en nuestra vida, en nuestra realidad. Yo sé que estamos esperando muchas cosas, pero el presente te va a indicar hacia dónde tú vas a avanzar. Porque lo que tú hagas hoy va a determinar tu mañana. Si tú agarras una carta y la llevas a DHL o a Zoom o a Impotel para hacerle propaganda a los nuestros, yo no sé si en Impotel llegaría, pero si tú lo llevas a estos sitios y tú pones la carta y te fuiste, esa carta va a llegar. Lo que tú pusiste ahí va a llegar a su destino. Ahora, cuando tú llegas a tu casa, tú puedes decir, bueno, pero ¿para qué yo mandé esto? Ya no puedes hacer nada, ya va a llegar. Podrás decirle a la persona donde va a llegar, mira, te va a llegar un paquete por ahí, pero no era para ti o no quería dártelo, pero va a llegar. Lo que tú hagas hoy va a determinar tu futuro. Lo que tú comiences a hacer hoy va a decir que vas a tener el día de mañana. Y por eso hoy, que es el último domingo de este año, es un buen tiempo para comenzar, para tener una posibilidad de tener un año 2022 agarrado de la mano de Dios. Hay gente que puede estar conforme, lo que he logrado este año está bien, pero la palabra te está diciendo, cosas mayores verás, no te conformes con eso. Eso es solamente una etapa. El Señor te puede sorprender con cosas mayores que esa. Si con esa estás contento, entonces sigue forzándote porque Dios te puede dar mayores cosas. Lo tercero, define bien el curso de desplazamiento. Los caminos que tienes que andar. Eso significa que tienes que tener una logística porque hay una misión que vas a hacer. Tienes que definir tu curso. Determinar qué es lo que vas a hacer. Cuál es el ejercicio idóneo para poder ver ese éxito. Te va a tocar hacerlo en lo natural y te va a tocar hacerlo en lo espiritual. Porque es muy importante saber cómo nos vamos a manejar. ¿Cuál va a ser el desplazamiento que vamos a hacer? Hay mucha gente que te señala cuando tiene fracaso,
Cuando tú de repente dices, tengo un proyecto, tengo un sueño, quiero hacer esto, y comienza a salir de una manera negativa, ahí comienza la gente a decirte, tú eres un fracasado. Pero el desplazamiento quiere decir, ya va, esto no se acaba aquí, yo me voy a mover hacia donde Dios me va a poner. Y si me cerraron esta puerta es porque Dios me va a abrir otra. Y si las cosas no están saliendo bien hoy, yo creo que el Señor está dispuesto a darme una segunda oportunidad. Pero tienes que preparar ese desplazamiento poniéndolo a Él de primero. Tienes que, como hizo el pueblo de Israel, comenzar a avanzar hacia la tierra prometida. Y no quedarte estancado dando tantas vueltas en el mismo sitio. Comienza a buscar cosas diferentes. Si tú quieres ver resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Si va a comenzar el año que viene, que ya el próximo domingo es año 2022, y vas a hacer lo mismo que hiciste este año, vas a ver los mismos resultados. Entonces la diferencia tienes que marcarla tú. Mayores cosas verán. Lo cuarto, no te sientes ni te acomodes. Porque una de las grandes barreras que nosotros los seres humanos tenemos es que somos conformistas. Así estoy bien, ya mi hijo está en la universidad, yo estoy trabajando, me va bien, tengo para pagar. Quizás no me sobra mucho, pero por lo menos no le debo nada a nadie. Estamos bien, estamos tranquilos, estamos sirviendo. Entonces ya, no necesito hacer nada más. No te puedes dormir en los laureles, tienes que hacer más. Sobre todo para la obra del Señor, porque de ahí va a venir las bendiciones para tu casa, para tu vida. Si lo demás entonces ya lo tienes acomodado y tienes ya a disposición de tu tiempo, entonces comienza a dedicar tiempo para la obra de Dios. Porque eso va a marcar una diferencia muy grande. Y el quinto y último consejo de este año es: deja tu pasado atrás. No puedes entrar el próximo año pensando lo que tienes o lo que no tienes. Lo que pensaste que debías tener pero aún no lo tienes. Tienes que dejar el pasado atrás. Cuando dejas el pasado atrás, eso te va a permitir enfocarte hacia adelante. No puedes estar viendo cuando vas manejando todo el tiempo el espejo retrovisor. Solamente tienes que verlo si te vas a cambiar de canal o si de repente vas a avanzar, ves quién tienes al lado. Pero si te quedas todo el tiempo viendo el espejo retrovisor, va a llegar un momento que vas a chocar, te vas a estrellar. Tienes que ver hacia adelante. Y esto de no mirar hacia atrás tiene dos cosas muy importantes. Lo primero es: no te quedes en los fracasos, no te quedes en lo que no conseguiste, no te quedes en lo que te falta, sino que enfócate en el futuro, en lo que Dios tiene preparado para ti. Pero hay otra cosa que también tenemos que tener cuidado: no te quedes en las glorias pasadas. No te quedes en lo que tú eras antes, que yo tenía mucho y ahora yo estaba bien, y eso te llena de orgullo. Tienes que dejar el pasado. Por eso la palabra dice que aquí, ahora, todas las cosas son hechas nuevas. El Señor te dice que vas de gloria en gloria. Si hubo un tiempo donde tú recibiste bendición, el Señor dice: ahora vienen cosas mayores. Entonces no te quedes pegado ahí. Deja el pasado atrás. Es que si yo no me hubiese venido para acá, yo no estuviese trabajando tanto, yo en mi casa hacía otras cosas, yo era un profesional. Deja el pasado atrás. Ya el Señor te trajo aquí a este lugar, y de aquí va a salir las mayores bendiciones para ti. Amén. Esto solamente son temporadas, son épocas, son tiempos para formar el carácter, para que el Señor te prepare para lo nuevo. Ya tienes que dejar el pasado atrás. Ya tienes 2, 3 o 4 o 5 años aquí, todavía estás pensando lo que hacías en tu país. Y le voy a dar un consejo. Quieren comenzar a tener un tiempo de éxito, comienza a decirle: mira, Señor, ya tú me trajiste aquí.
yo voy a empezar a expandir tu reino en este lugar. Y ahí es donde se van a comenzar a abrir las bendiciones para tu vida. Porque vas a entender que el Señor te trajo aquí con una vida de propósito. Y el propósito es entender su reino. No de que tuvieras un mejor o un peor trabajo, un mejor o un peor carro, o donde vivir bien o donde vivir mal. Sino que estás aquí por propósitos eternos. Y eso va a acomodar tu futuro y tu vida. Entonces nuestra fe no puede ser una fe de apariencia. Tenemos que realmente tener la habilidad de permanecer. Y por eso el consejo del apóstol Pablo es muy claro. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Hoy no tenemos excusa para no vivir en gozo y en alegría si tienes a Jesús en tu corazón. Tienes que aprender a contentarte. No si te va bien o si te va mal, sino porque Él es el centro de tu vida. ¿Y sabes por qué? Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dios me lo continúe.